necesidades en mi hogar. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Nos ha ayudado en los caminos que parecen duros. Tú eres el único que satisface a toda mi alma. Oh Jehová, tú eres el todo para mi vida. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuándo vean este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo, por la gracia de Dios.
Y pues primeramente quiero hacer un pequeño anuncio recordándoles o diciéndoles que tenemos una reunión, si Dios permite, el viernes 4 de febrero. ¿Cuántos estuvieron este viernes pasado? Ojalá que hayan disfrutado, ojalá que la hayan pasado tan bien como nosotros. Muy bien, pues para el próximo mes, viernes 4 de febrero, vamos a tener una reunión semejante. Como ya se dieron cuenta, solo llegamos para platicar, para tener amistad, tener compañerismo y gracias por apoyar con su presencia. Y pues también tuvimos la visita de uno de nuestros misioneros, el hermano Sergio Flores, y su esposa Chantal Ramírez y sus hijos. Ellos son una de nuestras familias misioneras. Sergio nos exhortó a mantenernos enfocados, así como lo hizo Juan el Bautista cuando daba testimonio del Señor Jesús. Dice ahí en Juan 1:20, hablando de Juan el Bautista, dice, confesó y no negó. Bueno, la predicación de nuestro hermano Sergio giró en torno a este pasaje del Evangelio de Juan y como ya dije, exhortándonos a mantener nuestro enfoque en la misión de Dios. Sergio y Chantal, Sergio y su familia, están sirviendo a nuestro Dios en la montaña alta de Guerrero, específicamente en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Y gracias, Sergio, gracias por haber tomado este lugar, gracias por haber tomado la palabra, gracias por habernos exhortado. Ahora vamos a orar y entonces ponemos todo esto en las manos de nuestro Dios. Bendito Señor, gracias por esta ocasión una vez más, porque nos permites llegar a tu presencia para orar, que tú bendigas a cada uno de los que nos ven, cada uno de los que nos escuchan. Y Señor, que tu palabra hable al corazón, como solo tú sabes hacerlo. Gracias por estos medios, gracias por esta oportunidad, gracias por Daniel y por Lalo, que son los que se encargan tanto de la grabación como de la edición de estos videos. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿De qué hablamos la ocasión anterior? Bueno, ya les dije, la ocasión anterior fue Sergio Flores el que nos predicó, el que nos exhortó, pero cuando hace 3 domingos, cuando yo les hablé que era precisamente en el tiempo de la Navidad, yo les hablé de 3 propósitos de la primera Navidad. Y tomando un pasaje de Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 18, los 3 propósitos muy sencillos, que conozcamos al Verbo, la palabra de Dios. Número 2, que conozcamos la luz de Dios, porque la luz es indispensable para la vida. Y número 3, que conozcamos a Dios, porque conocer a Dios es vida eterna. De eso les hablé hace 3 domingos. Pero, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, estamos con el libro de Gálatas, estamos considerando las epístolas de Pablo y vamos a dejarlo en pausa una vez más, porque estamos comenzando este año 2022 que Dios nos ha concedido. Entonces, quiero hablarles de 6 peticiones para el año nuevo 2022. Y estas peticiones las vamos a tomar del Salmo 90. Y voy a estar repitiendo que no son planes, no son propósitos para el año nuevo, son peticiones, peticiones. Ahora, allí en la pantalla les dejé el versículo 1 porque me interesa que vean el título. Y lo que quiero que noten ahí es que el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Así dice el título, oración de Moisés
varón de Dios. El libro de los Números es el que nos da la historia o el contexto histórico de este salmo. Moisés había enviado 12 príncipes de Israel para inspeccionar la tierra prometida, pero con excepción de Josué y Caleb, los príncipes no creyeron las palabras de Dios y tampoco la multitud. Entonces, Dios tomó una decisión muy difícil: condenarlos a vagar en el desierto por 40 años. 40 años. Y la historia de esta condenación la podemos ver precisamente en el libro de Números, en el capítulo 14, versos 32 al 35. Dice de esta manera: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Esta es la sentencia, esta es la escena triste, trágica, donde Dios tuvo que tomar esta decisión tan dura. Y todo esto fue lo que inspiró a Moisés para escribir las palabras del Salmo 90. Ahora, no vamos a considerar todo el Salmo. Sin embargo, sí, ya les di el contexto histórico, pero también quiero decirles de manera muy general de qué trata más o menos este Salmo. Los versículos 1 y 2 nos hablan de la eternidad de Dios. Los versículos 3 al 6 nos hablan de la fragilidad del hombre. Los versículos 7 y 8 nos hablan de la pecaminosidad del hombre. Los versículos 9 al 11 nos hablan de lo efímero de la vida humana. Y los versículos 12 al 17 nos dan una oración pidiendo el favor de Dios. Una oración pidiendo el favor de Dios. Y es precisamente en esta última parte del Salmo 90 en la que nos queremos enfocar, para hablar, como ya les dije, de 6 peticiones para el año nuevo 2022. No son planes, ni son propósitos para el año nuevo. Son peticiones. Moisés ora con mucho fervor delante de Dios, pidiendo estas 6 cosas para él, para su pueblo. Y estas son las peticiones de un servidor para nosotros, para nuestra iglesia Berea, para Berea en cualquier lugar. Berea en Tlapa, Berea en Oaxaca, Berea en Jalisco, Berea en Aguascalientes, Berea en Yucatán, Berea en cualquier lugar. 6 peticiones. Y aquí se las digo así rápidamente. Número 1. Señor, enséñanos tu perspectiva del tiempo. Eso lo veremos en el verso 12. Número 2. Señor, vuelve tu rostro hacia nosotros. Eso lo veremos en el verso 13. Número 3. Señor, sácianos de tu misericordia. Eso lo veremos en el verso 14. Número 4. Señor, ilumínanos con la alegría perdida. Eso lo veremos en el verso 15. Número 5. Señor, que tu obra se manifieste para todos. Eso lo veremos en el verso 16. Y número 6. Señor, que tu gracia confirme la obra de nuestras manos. Eso lo veremos en el último versículo, el 17. Entonces vamos a empezar
en el verso 12. La primera petición. Señor, enséñanos tu perspectiva del tiempo. Enséñanos tu perspectiva del tiempo. Hay un propósito para que traigamos al corazón sabiduría. Así dice el verso 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En este mismo Salmo 90, Moisés usa una figura de lenguaje para mostrarnos que el tiempo para Dios es algo relativo. Allí en el verso 4, y se los dejé en la pantalla, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Son como el día de ayer que pasó. ¿Qué tanto podemos recordar del día de ayer? Bueno, me levanté, tomé mi lonche, me fui a trabajar, por la tarde regresé, mi esposa hizo una cena sabrosa y después de cenar y ver un ratito la televisión, me fui a dormir. Y eso fue todo. Fueron 12 horas. Bueno, el asunto es que el día de ayer ya pasó. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y termina diciendo, y como una de las vigilias de la noche. Los judíos dividían la noche en 4 tiempos, de 3 horas cada uno. Comenzando a las 6 de la tarde hasta las 9, esa era la primera vigilia. De las 9 a las 12, segunda vigilia. De las 12 a las 3, tercera vigilia. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. 1000 años delante de tus ojos son como una de las vigilias de la noche. O sea, la idea de todo esto es que el tiempo para Dios es relativo. No existe el tiempo para Dios. Imagínense que un enamorado le pide permiso a su papá. Esto sucede hace unos 50 años atrás. Hoy no piden permiso, ¿verdad? Pero le pide permiso a su papá para hablar con la novia. Y le dice, está bien, jovencito, tienes 1 hora. Entonces, esto lo estoy tomando de una anécdota que cuentan de Albert Einstein. Una jovencita llega y pregunta, señor Einstein, ¿podría explicarme la teoría de la relatividad? Y esto fue lo que le dijo. Tu pretendiente pide permiso y tu papá le da permiso 1 hora. ¿Sabes cuánto le parece a este joven 1 hora? Como 1 segundo. Pero, le dijo Einstein, ahora imagínate que este joven por accidente cae sentado en un anafre, un recipiente que tiene brasas, carbones encendidos, pero rápido, como resorte, se levanta. Quizá estuvo en contacto con las brasas 1 o 2 segundos, pero esos 2 segundos le parecerán como 1 hora o más. Dijo, así es la relatividad. No se preocupen, yo tampoco lo entiendo, pero todo esto es solo para que tengamos una idea de que para Dios el tiempo no existe. El apóstol Pedro nos dice algo semejante en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo único que quiere decirnos es, para Dios el tiempo no existe. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese es el propósito de esta petición, que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, ¿para qué nos sirve la sabiduría? Bueno, el libro de Proverbios tiene mucho que decir. Solamente les comparto aquí un pasaje del capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versos 13 al 18. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, tienes bienaventuranza. Si hayas sabiduría, tienes bienaventuranza.
dice, y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia, la ganancia de la sabiduría, es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, cualquier diamante, cualquier zafiro. La sabiduría es más preciosa que todo eso. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. En su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos, los caminos de la sabiduría, son caminos deleitosos, y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Noten cómo termina este verso 18. Bienaventurados son los que la retienen. O sea, no es suficiente con obtener la sabiduría. Hay que retenerla. Hay que retenerla. Cuesta mucho tiempo, es todo un proceso para obtener la sabiduría. Pero así en un suspiro, en un santiamén, se puede perder. El pasaje que les dejé ahí escrito de Eclesiastés 10:1 dice que así como las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es considerado como sabio y honorable. Imagínense, tanto tiempo de ser sabio y honorable, y con un error, con un desliz, así, nada más, pierde la sabiduría. De manera que no es suficiente con traer la sabiduría al corazón, sino retenerla. Estamos hablando de 6 peticiones para el año nuevo 2022, tomadas del Salmo 90. No son planes, ni son propósitos para el año nuevo, son peticiones. ¿Cuál fue la primera en el verso 12? Señor, enséñanos tu perspectiva del tiempo, para traer sabiduría al corazón. Ahora, número 2. Señor, vuelve tu rostro hacia nosotros. Vuelve tu rostro hacia nosotros. Como dice el Salmo 90:13. Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Verdaderamente, Dios estaba muy disgustado. Disgustado en serio con la nación de Israel. El Salmo 95 nos muestra qué tan disgustado estuvo el Señor con su pueblo. Dice, comenzando aquí en el verso 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido. Hasta aquí nos detenemos un momentito, porque quiero que noten las razones. ¿Por qué Dios está disgustado? Porque divagan de corazón y porque no han conocido sus caminos. Esas son cosas que verdaderamente disgustan al Señor. Ahora, noten el tiempo. Aquí mismo en el verso 10. 40 años. Moisés fue testigo de este disgusto del Señor. Ahora sí, terminando el versículo, dice, no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El autor de Hebreos, allá en el capítulo 3, versículos 17 al 19, bueno, vamos a leer desde el verso 16, recuerda aquel evento, recuerda ese disgusto del Señor. Comenzando en el verso 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Noten estas 3 razones que les dejé ahí marcadas con amarillo. Pecaron, desobedecieron, no creyeron.
Pecaron, desobedecieron, no creyeron. Algunas veces nosotros nos enojamos por cosas nimias, por cosas insignificantes. El disgusto del Señor tiene que ver con estas tres cosas: el pecado, la desobediencia, la incredulidad. ¿Y qué nos dijo aquí también el autor de Hebreos en cuanto al tiempo? 40 años. 40 años estuvo el Señor disgustado con su pueblo Israel. Ahora, regresando allí al Salmo 90:13, dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pasó un año y el Señor seguía disgustado. Pasaron 5 años y el Señor seguía disgustado. 10, 20 y el Señor seguía disgustado, y por esa razón Moisés pregunta: ¿hasta cuándo? Ahora, no es el único que hace estas preguntas, porque en el Salmo 89, un hombre llamado Etán Esraíta, que fue el que escribió ese salmo, también hace la misma pregunta. Salmo 89, versos 46 y 47. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? O sea, ¿recuerdan el dicho aquel que dice: no hay mal que dure 100 años? Ni humano que los aguante. Muy bien. El disgusto del Señor puede durar mucho. Señor, recuerda cuán breve es mi tiempo. Y regresamos otra vez allí al Salmo 90:13 y dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Esta palabrita, aplácate, es muy interesante. Esta palabrita viene de el hebreo nakham, y ahí la tienen en la pantalla, y ahí tienen cómo se escribe en hebreo. No hablo hebreo y creo que nunca lo voy a hablar. Un chango viejo no aprende maroma nueva, pero gracias a Dios por el internet. ¿Y qué nos dice esta palabra? Bueno, esta palabra viene de una raíz que significa respirar o suspirar. Como cuando alguien se enoja, alguien se altera y su amigo le dice: cálmate, cálmate, respira, respira. ¿Se acuerdan aquel comercial o anuncio, no sé qué decía cuando un padre se enojaba con su hijo? Decía: respire, cuente hasta 10, cuente hasta 10. Y esta es la idea. Señor, vuélvete a nosotros. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Respira, Señor, respira. Ahora, otras versiones de la Biblia traducen esta palabra aplácate como compadécete, compadécete. Vuélvete, oh Jehová, y compadécete. De manera que la petición, Señor, vuelve tu rostro hacia nosotros, es para que tengas compasión, para que nos compadezcas. Estamos hablando de 6 peticiones para el año nuevo, 2022. No son planes, no son propósitos para el año nuevo, son peticiones. Contextualmente son las peticiones de Moisés por su pueblo Israel. En un sentido devocional, son las peticiones, me imagino, de cualquier pastor por su iglesia. Son las peticiones de un servidor por nuestra iglesia Berea de cualquier lugar. Y aquí tenemos ahora la tercera petición. En el verso 14, Señor, sácianos de tu misericordia. En este año 2022,
sácianos de tu misericordia. El propósito para tener un nuevo mañana, para tener una nueva oportunidad. Miren cómo dice el pasaje, Salmo 90, 14. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. El propósito de esta petición está implícito aquí en el inicio de las palabras. De mañana, de mañana. Moisés está pidiendo misericordia para un nuevo mañana, para un nuevo día, para una nueva oportunidad. Hoy estamos en el umbral de un año nuevo. Nuestra petición debiera ser igual. Señor, danos misericordia para una nueva oportunidad. Danos misericordia para un nuevo mañana. Lo que hemos visto aquí es el propósito, un nuevo mañana. Pero la petición específica, sácianos, sácianos de tu misericordia. Sería interesante considerar lo que Moisés no está pidiendo, pero no nos vamos a entretener en eso. Simplemente pensemos que no está pidiendo salud. Señor, que en este año nuevo rebosemos de salud. No está pidiendo salud. No es malo pedir por la salud, pero no es lo que Moisés está pidiendo. Tampoco está pidiendo riqueza. Señor, en este año, ahora sí, un carro nuevo, una casa nueva o más grande. No está pidiendo riqueza, no está pidiendo cosas materiales. ¿Qué es lo que sí pide? Lo que sí está pidiendo es misericordia. Y no solamente misericordia, sino sácianos de tu misericordia. El salmista David, porque el Salmo 90 fue escrito por Moisés, no lo olviden. El salmista David, en el Salmo 63, los versos 3 y 5, dijo estas palabras: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. El contexto es la petición por misericordia. Y entonces dice, ¿cómo? Haciendo una comparación. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Saciada de qué? De misericordia. De tu misericordia. ¿Y cómo termina el verso 5? Y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Cómo termina el verso 14 del Salmo 90? Lo tenemos allí. Dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. O sea, el contexto es ser saciados de la misericordia de Dios. El resultado es cantaremos. Cantaremos y nos alegraremos. De manera que la petición específica es, Señor, sácianos de tu misericordia para un nuevo mañana, para tener un nuevo mañana, una nueva oportunidad de alabarte, una nueva oportunidad de glorificar tu nombre, una nueva oportunidad de alegrarnos en ti, contigo, en tu presencia. También en el Salmo 36, el versículo 7 y 8, dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa es tu misericordia. Hace muchos años, pero bastantes años, formaba parte del pastorado de una iglesia en Monterrey. Y cada mes nos enviaban hasta 2 o 3 veces en el mes para la ciudad de Acapulco. Estábamos comenzando una iglesia nueva.
Y entonces, en una ocasión, el hijo del pastor, que era un americano, nos llevaba al aeropuerto. Y pues él llegó tarde por nosotros, entonces iba muy acelerado ahí en las avenidas de Monterrey para llegar al aeropuerto. Y obvio, lógico, nos detuvo el policía de tránsito. Entonces, este muchacho me dijo, no vayan a decir nada, porque iba mi esposa conmigo, no vayan a decir nada, le voy a hablar en inglés. Está bien. Y llegó el policía y le dice, joven, va usted con mucha velocidad, ¿tiene sus papeles? Y aquel muchacho empezó a hablarle en inglés, diciéndole no sé qué cosas, porque pues yo tampoco entendía el inglés, ¿verdad? Y entonces el policía me mira y dice, ¿usted, habla español? Le dije, sí, oficial. Y mire, quiero pedirle una disculpa y quiero pedirle misericordia. Ya le expliqué que yo era pastor y que me estaban llevando al aeropuerto, que íbamos tarde, que estábamos para ir a Acapulco, una iglesia que estábamos empezando allá, etcétera. Yo creo que al policía ni le interesaba eso, pero le hice énfasis en que tuviera misericordia. Dijo, no, ustedes van han violado la ley de tránsito y lo justo es que el carro me lo lleve al corralón y tienen que pagar una multa y no sé qué más. Le dije, oficial, ya le dije, tiene usted razón, hemos violado la ley, vamos con mucha velocidad, perdónenos, tenga misericordia. Mire, cuando lleguemos a la presencia de Dios, no vamos a decir, Señor, haz lo justo conmigo. Vamos a decirle, ten misericordia, ten misericordia. Dijo, bueno, pero dígale que no vaya con tanta velocidad, pueden irse. Y nos dejó ir. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, dice aquí el Salmo 36:7. Termina el verso 8 diciendo, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¿Alguien recuerda lo que dice el Salmo 149, el verso 2? Alégrese Israel en su hacedor. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 4:4? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estamos hablando de 6 peticiones para el año 2022, tomadas del Salmo 90. No son planes ni son propósitos para el año nuevo, son peticiones, oraciones, ruegos. Número 1, Señor, enséñanos tu perspectiva del tiempo. Número 2, Señor, vuelve tu rostro hacia nosotros. Número 3, Señor, sácianos de tu misericordia. Y ahora, número 4, Señor, ilumínanos con la alegría perdida. Ilumínanos con la alegría perdida para reenfocarnos en tu misión. Para reenfocarnos en tu misión. Miren lo que dice el verso 15, Salmo 90:15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. En nuestro contexto, la pandemia ha quitado la alegría en la vida de muchos. Mi esposa acaba de pasar por un proceso difícil porque se contagió del COVID. Regresábamos de un viaje a Dakota del Norte. Llegando al aeropuerto, ahí había un módulo donde estaban haciendo la prueba. Mi esposa fue, se hizo la prueba y luego le dieron el resultado. Eso fue allá el día 3 de diciembre. Y el resultado fue positivo. Gracias a Dios, no tuvo esos efectos difíciles y dolorosos que muchos han manifestado, pero sí sufrió y bastante. Sin embargo, nos refugiamos en Dios. Nos refugiamos en Dios y por su gracia
Mi esposa ya pasó de este proceso y ahora se está recuperando porque todavía siguen algunas de las secuelas. De manera que los años de pandemia, estos dos, han quitado la alegría de nuestra vida. Pero no solamente eso, otras cosas, otras circunstancias, y aún antes de la pandemia. La falta de salud, la falta de trabajo, algún problema en la familia, algún deceso de un ser muy cercano, muy querido, todo eso quita la alegría. En el caso de Moisés, el ver a su pueblo vagar por 40 años en el desierto como castigo por su pecado, por su desobediencia, por su incredulidad. Moisés había visto la tristeza de su pueblo por 40 años. Y por esa razón ahora está pidiendo, Señor, vuélvenos la alegría perdida. Allí en Números 14, ya leímos hace rato el verso 32, pero vamos a leer 34 y 35 para recordar el contexto. Dice el 34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Señor, devuélvenos la alegría perdida. ¿Cómo podemos lograr eso? Y aquí algo paradójico. El gozo y la alegría vendrán a nuestra vida cuando nos enfoquemos y nos ocupemos en la misión de Dios. El gozo y la alegría vendrán a nuestra vida cuando nos enfoquemos y nos ocupemos en la misión de Dios. Vamos a ver el ejemplo de un hombre desenfocado. Jonás. Jonás, y vamos a ver el verso 4. Capítulo 3, verso 4. Dios comisionó a Jonás para predicarle a los ninivitas. Jonás es judío. Los ninivitas no son judíos, no son israelitas, son gentiles. Pablo era judío. Pablo fue comisionado para predicarle a los gentiles. Jonás es judío. Jonás es comisionado para predicarle a los gentiles. Pero si pueden comparar a ambos personajes, la actitud es totalmente diferente. Cuando por fin Dios obligó a Jonás para llegar a Nínive y predicar, miren su mensaje. Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Solamente estaba enfocando su odio, su frustración, su rencor contra la nación. Históricamente tenía razón, los ninivitas, los asirios eran un pueblo perverso y malvado. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios quería darles la oportunidad como se la da a cualquier nación, a cualquier persona en el mundo. Y miren lo que sucedió, pues todas las personas de Nínive se arrepintieron. Creyeron en Jehová Dios. ¿Y cuál fue la actitud del profeta? Aquí en el capítulo 4, mismo libro de Jonás, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó porque se arrepintieron. Se enojó porque creyeron en creyeron en Jehová Dios. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso no les quería predicar, porque sabía que si se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Imagínense, el santo varón de Dios llamado Jonás, el santo profeta de Dios. Verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás no tiene el gozo, no tiene la alegría de la misión de Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos sin hablarle a otra persona de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo tenemos sin hacer un discípulo? ¿Cuáles son nuestras metas y propósitos para este año? Si Dios permite, quiero hablarles un poquito de eso la próxima ocasión. Ahora, les dije que lo paradójico es que el gozo y la alegría se van a recuperar cuando nos enfoquemos y nos ocupemos en la misión de Dios. Miren cómo dice el Salmo 126, los versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Estamos hablando de 6 peticiones para el año 2022, tomadas del Salmo 90. Número 1, Señor, enséñanos tu perspectiva del tiempo. Número 2, Señor, vuelve tu rostro hacia nosotros. Número 3, Señor, sácianos de tu misericordia. Número 4, Señor, ilumínanos con la alegría perdida. ¿De verdad quieres esto en tu vida? Enfócate en la misión. Ahora, número 5, Señor, que tu obra se manifieste para todos. Que tu obra se manifieste para todos, para que nuestros hijos también vean tu gloria. Para que nuestros hijos también vean tu gloria. Miren cómo dice en el verso 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Aparezca, que se manifieste, que la podamos discernir, que todo mundo pueda entender lo que es tu obra. La obra de Dios es algo muy grande y muy trascendente. Implica su reino, implica su misión de rescate y restauración, pero no todos pueden verla. Y por eso no todos se ocupan en esa gran obra de Dios. La petición específica aquí en el verso 16 es que la obra se manifieste para todos, que todos la puedan ver, que todos la puedan discernir. Regresando al contexto histórico, muchos habían salido de Egipto con Moisés, siendo niños. Muchos más nacieron en el desierto, de manera que no tenían idea de la obra de Dios. Y por esa razón, Moisés tiene esta petición, que todos puedan ver tu obra. Y quizá ocurre lo mismo entre nosotros. Por ejemplo, aquí en el Salmo 44, el verso 1, son las palabras de los hijos de Coré. Y nos sirven para ilustrar lo que estoy tratando de decir. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Los hijos de Coré no estaban en Egipto. Bueno, ahí estaba el original, Coré, el original, pero estos son otros, son los cantores del templo y nacieron muchos años después. No estaban en Egipto, pero habían oído. Constantemente los padres les contaban la historia de la obra de Dios. Con nuestros oídos hemos oído.
Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Y es lo mismo que sucede hoy. Algunos asisten y ofrendan, pero no saben por qué. No saben para qué. Aquí en nuestro templo nosotros tenemos fotografías de los misioneros, de cada uno de los misioneros que Dios nos ha permitido entrenar y mandar al campo misionero. Y hay gente nueva que viene y ve las fotografías, pero no conocen la historia de cada uno de estos misioneros. ¿Cuándo se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Dónde están? ¿Qué hacen allí? ¿Cómo subsisten nuestros misioneros? Asaf, en el Salmo 77, 11 y 12, dice algo práctico. Me acordaré de las obras de Jehová. O sea, Asaf también ha oído las historias que sus padres les han contado. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No solamente vamos a recordar, no solamente vamos a hacer memoria y a meditar. Vamos a hacer algo. Vamos a involucrarnos en la obra de Dios. Vamos a involucrarnos en la misión de Dios. Vamos a hacer algo. Esa será la manera en la que nuestros hijos vean la gloria de Dios, involucrándose. Por esa razón estamos enfocándonos en discipular también a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que puedan ver la gloria de Dios. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. La última petición, en el verso 17. Número 6. Señor, que tu gracia confirme la obra de nuestras manos. Que tu gracia confirme la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Ahora, el versículo dice, el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La luz de Jehová. Otra manera de traducir la luz de Jehová es la gracia de Dios. La gracia de nuestro Dios. Señor, que tu gracia sea sobre nosotros. Que tu gracia confirme la obra de nuestras manos. ¿Cuál es el propósito de esta petición? Que la obra de nuestras manos sea confirmada. Perdón. La obra que hacemos. Ahora, cuando decimos la obra que hacemos, la obra nuestra, sabemos que en realidad no es nuestra, es de Dios. Él la pone en nuestro corazón, Él nos inspira y Él nos motiva para realizar su obra. Miren cómo dijo Pablo en primera a los Corintios capítulo 3, los versos 7 y 8. Perdón. Capítulo 3, versos 7 y 8. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que inspira, el que motiva a nuestros misioneros para salir al campo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Si Dios te inspira, si Dios te motiva, si Dios despierta tu espíritu, hazlo. Y con el tiempo Dios va a confirmar la obra de tus manos. ¿De qué hemos hablado? 6 peticiones para el año nuevo 2022.
tomadas del Salmo 90. No son planes, no son propósitos para el año nuevo, son peticiones. Número 1. Señor, enséñanos tu perspectiva del tiempo para que traigamos sabiduría al corazón. Número 2. Señor, vuelve tu rostro hacia nosotros para que nos tengas compasión. Número 3. Señor, sácianos de tu misericordia para tener un nuevo mañana, para tener una nueva oportunidad. Número 4. Señor, ilumínanos con la alegría perdida para reenfocarnos en tu misión. Número 5. Señor, que tu obra se manifieste para todos, que todos la puedan entender, que todos la puedan discernir, para que nuestros hijos también vean tu gloria. Y número 6. Señor, que tu gracia confirme la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Júntense ahí, alrededor de su mesa, alrededor de su sala, y lleven estas peticiones en oración. Son 6. ¿Qué tal que si le das a cada uno de los miembros de tu familia una de estas peticiones? Simplemente para orar. Orar, Señor, que tu obra se manifieste. Ya más o menos entendemos de qué se trata la petición y cuál es el propósito, para que nuestros hijos también vean tu gloria. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.